Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Agustín Matías Muñoz, soy médico clínico en el Hospital Italiano de Buenos Aires y en los últimos años estuve investigando bastante sobre el síndrome de burnout en los médicos residentes del hospital y su relación con el vacío existencial y los proyectos de vida laboral inauténticos. Esta es una investigación original que desarrollamos hace aproximadamente unos 5 años. Y vamos a tratar de reenfocar algunas cuestiones como para presentar el trabajo final de introducción al análisis multivariado, que es una materia de la carrera de especialización en estadística para ciencias de la salud de la UBA, de Exactas, cuyo docente es Andrés Farral. Y bueno, cualquier duda ahí también para comunicarse con cualquiera y tienen mi mail profesional. Bueno, un poquito para arrancar, vamos a comentar un poquito quién era Viktor Frankl. Viktor Frankl, bueno, fue un médico neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, que se lo reconoce como el fundador de la logoterapia y análisis existencial, que es la tercera escuela de psicoterapia de Viena, considerando que la primera es el psicoanálisis de Freud y la segunda escuela individual de Adler. Todas escuelas de psicoterapia de Viena. Bueno, el caso de Viktor Frankl es muy famoso, ya que sobrevivió a los campos de concentración entre 1942 y 1945, los campos de concentración nazis. Él ya venía desarrollando digamos, los conceptos fundamentales de la logoterapia ya desde la década del 20 del siglo pasado. Él conoce a Freud, conoce a Adler y termina separándose de sus escuelas porque él consideraba que era fundamental agregar, digamos, un marco antropológico y filosófico a la psicoterapia. Les parecía, digamos, que las otras escuelas, las primeras escuelas, eran muy reduccionistas y él intentaba de alguna manera humanizar un poco más la psicoterapia. A partir de la experiencia que vive en los campos de concentración, él termina escribiendo El hombre en busca de sentido, que es un libro emblemático de él, un bestseller y un libro muy, muy conocido. Y considero que todos los hogares deberían tener algún ejemplar en sus casas. Bien, ahora, la doctora en psicología Isabel Pérez Jauregui, argentina, que es una psicoterapia existencial, toma un poco los conceptos de Viktor Frankl, sobre la logoterapia y los intenta aplicar al síndrome de burnout y el estrés laboral. Y ella escribe un libro justamente que se conoce como, se llama Burnout y estrés laboral, estrategias para afrontarlos. Que también recomiendo mucho a aquellos que les interese el tema del burnout en el ambiente educativo o en las ciencias de la salud. La verdad que cuando lo leí me impresionó y me parece un marco teórico muy, muy acertado. Un poquito, para entender muy rápidamente el marco teórico, básicamente un logoterapeuta, ¿qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir que la pérdida y la ausencia de un sentido de la vida, o sea, el vacío existencial, es el denominador más común de todas las formas de perturbación emocional. Ya Viktor Frankl en su momento decía que el trabajo podía representar el espacio en el que la peculiaridad del individuo se enlaza con la comunidad, cobrando con ello su sentido y su valor desde los logros personales y sociales, o lo contrario, ser fuente de enfermedad y sin sentido. Por otro lado, también el síndrome de burnout se lo conoce como un proyecto de vida laboral inauténtico con sobreadaptación. Siempre entendiendo un proyecto de vida laboral inauténtico como un proyecto, vamos a decir, para simplificar, un proyecto de vida laboral patológico o no muy normal, digamos. Y en este tipo las personas que más normalmente tienen proyectos de vida laboral con sobreadaptación. Es decir, el rol laboral crece en desmedro del mundo personal perdiendo su eje. Es decir, básicamente son personas que tienden a priorizar tal vez las apariencias por sobre, digamos, el mundo interior de la persona. Entonces, básicamente acá lo que quisimos hacer fue desarrollar una investigación, cuyos protagonistas fueron los médicos residentes del Hospital Italiano de Buenos Aires, digamos, tomando el marco teórico de Isabel Pérez Jauregui,
e intentar construir un puente entre herramientas estadísticas cuantitativas y el mundo más quali de la psicología y la logoterapia. Lo que quisimos explorar básicamente es la asociación entre el síndrome de burnout, vacío existencial, y el proyecto de vida laboral inauténtico en los médicos residentes, estimar correlaciones entre las escalas que justamente miden estas variables de interés, y también conocer la prevalencia de las personas que sufrían burnout, vacío existencial, y las personas que tenían proyectos de vida laboral inauténticos en el hospital. El diseño básicamente fue un estudio observacional, analítico, transversal, a través de cuestionarios autoadministrados, anónimos y respuesta voluntaria. Las variables a evaluar fueron burnout, que la escala que se consideró para evaluarlo fue el MBI, el Maslach Burnout Inventory, que es, les diría, la escala más utilizada y más extendida. En cualquier buscador médico van a encontrar cientos y cientos de trabajos hechos en residentes con la misma escala, la escala de MBI, que básicamente considera 3 dominios cuantitativos: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Y hay muchas formas de clasificar burnout, pero tal vez la que yo he utilizado en el trabajo es aquella que nos dice que si el residente estaba agotado, despersonalizado y tenía una alteración de la realización personal, podríamos considerar que ese residente tenía síndrome de burnout. Es decir, los dominios son cuantitativos, se utilizan umbrales a partir de los cuales la persona está agotada, está despersonalizada o tiene alteración de la realización personal, y si cumple, digamos, con esos 3 dominios, la persona se clasifica con una variable dicotómica, burnout sí, burnout no. El sentido de la vida y vacío existencial es otra de las variables que nos importaban, y fue evaluada a través del PIL test. Tiene varias partes el PIL test, pero tiene una parte cuantitativa, que es la que utilizamos en este trabajo. A mayor cantidad de puntaje, la persona tiene más sentido y propósito en la vida. Y a menor puntaje, más vacío existencial, para resumirlo rápidamente. Y el proyecto de vida laboral es una escala que diseñó la doctora Isabel Pérez Jauri acá en Argentina, también una escala cuantitativa, y una escala que a mayor cantidad de puntos que uno sumara, digamos, proyectos más auténticos, digamos, más normales, menos patológicos. Participaron 6 programas de residencia en el hospital italiano, se completaron 104 encuestas, la mediana de edad fue de 27 años, 35% hombres, 76% de la sede central, porque el hospital tiene 2 sedes, Central y San Justo, y el 53% eran de clínica médica y el 37% del primer año de la residencia. Encontramos un 28% de prevalencia de burnout, un 18% de falta de sentido y metas en la vida, de vacío existencial, y proyectos de vida laboral inauténticos con sobreadaptación, un 30%. O sea, valores bastante considerables. Esto, digamos, básicamente es para resumir un poco el primer trabajo que elaboramos, en el cual hicimos una regresión logística. Entendí la regresión logística como una técnica supervisada, a diferencia de lo que vamos a ver después, en donde vamos a aplicar conceptos de análisis multivariado distintos. Pero básicamente, ¿qué es lo que nos decía la regresión logística? Haciendo un análisis bivariado, la especialidad de ser clínico, digamos, se asociaba a burnout, el vacío existencial también, o sea, tener vacío existencial se asociaba a burnout, y tener un proyecto de vida laboral inauténtico también se asociaba con burnout. Al hacer un análisis multivariado, que está en la segunda parte de la tabla, clínica mía perdía digamos, la asociación al ser ajustada por las otras 2 variables, y sí permanecían estando asociadas el vacío existencial y el proyecto de vida laboral inauténtico, independientemente de las otras variables del modelo. También hicimos básicamente las correlaciones entre las variables, la verdad que eran bastante considerables para hacer, digamos, una ciencia, digamos, psicológica, con relaciones de 0.4 hasta 0.67 entre las diferentes dominios o escalas numéricas. Y también hicimos un modelo de regresión lineal, en este caso lo que mostramos es la múltiple, en donde la despersonalización del individuo, la realización personal, el proyecto de vida laboral de la persona se asociaban significativamente con el propósito y el sentido de la vida.
básicamente, no pudiendo asociarse a agotamiento emocional, al propósito y sentido en la vida, y el año de residencia. Estas eran las variables que en un principio en el bivariado eran significativas, pero el agotamiento y el año de residencia perdieron la significancia al ser ajustadas por las otras variables del modelo. O sea, básicamente la conclusión a la que llevamos hace unos años es que los resultados de la investigación apoyaban los postulados logoterapéuticos de Viktor Frankl y los trabajos de Burnout de Isabel Pérez Jáuregui, y como consecuencia esto nos abría las puertas a las intervenciones psicológicas logoterapéuticas para mejorar la calidad de vida y educativa de los residentes. Ahora sí, yendo un poco a el análisis multivariado que vimos en la carrera de especialización en estadística para ciencia de la salud, la idea es un poco utilizar esta misma base de datos y tratar de mejorar los conceptos y profundizarlos, lo que estuvimos viendo recién, tal vez con técnicas supervisadas clásicas, ahora ver otro tipo de técnicas, de hecho no supervisadas, es decir, que no tienen un modelo por detrás, para ampliar un poco el conocimiento en este trabajo. La base de datos que vamos a utilizar, acá copié un poco el R, vamos a separar en variables numéricas y variables categóricas, justamente porque estas herramientas se utilizan diferentes tipos de variables. Por ejemplo, componentes principales o análisis factorial utilizan variables numéricas continuas. Yo, para simplificar, tomé las más importantes. Vemos la primera, el agotamiento emocional. A mayor cantidad de puntos que uno suma, más agotado está la persona. A mayor cantidad de puntos que se suman en despersonalización, más despersonalizada está la persona. O sea, son como variables negativas. A mayor cantidad de puntos, digamos, aumenta la negatividad, aumenta el agotamiento, aumenta la despersonalización. Y lo contrario ocurre en las últimas tres. A mayor cantidad de puntos en realización personal, la persona está más realizada, es positivo. A mayor cantidad de puntos en el PIL test, en sentido y propósito en la vida, mayor sentido en la vida, menos vacío existencial. Y a mayor cantidad de puntos en la escala de proyecto de vida laboral, proyectos más auténticos, menos patológicos, más normales, en donde la persona se adapta creativamente al medio y al ambiente laboral. Y después también vamos a utilizar variables categóricas, las tres dicotómicas, también para simplificar elegí tres. Burnout, sí o no, básicamente los 1 van a representar los sí, los 0 los no. Si la persona tiene vacío existencial, 1 sí, 0 no. Y si la persona tiene un proyecto inauténtico, 1 sí y 0 no. Las técnicas que vamos a utilizar, las estrategias de análisis multivariado, van a ser análisis de componentes principales, el análisis factorial y el análisis de correspondencia múltiple. Seguimos en el próximo video.